La simple convención extintiva. Artículo 1602 del Código Civil. El contrato es ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por su causa legal. Nosotros nos movemos dentro de la autonomía de la voluntad privada, lo que quiere decir que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, distinto a los funcionarios públicos, que solo pueden hacer lo que la ley les autorice. Y esto está incluso desde la misma Constitución Nacional, principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal manera, conforme al artículo 1602, hay que hacer la precisión. No se trata de invalidación, porque la invalidación tiene que ver con nulidad, y la nulidad tiene que ver con requisitos de validez, y la simple convención extintiva nada tiene que ver con la validez, simplemente que las partes contractuales, las partes de esa relación jurídica sustancial, en ejercicio de la regla general, el principio de la voluntad privada, acuerdan deshacer el contrato. En la simple convención se extingue la causa de la obligación, por lo tanto se extingue el contrato, y a raíz de ello se extingue la obligación. El contrato es el acuerdo entre dos personas. Hay contratos que no se deshacen como se hacen, por ejemplo, obligaciones nacidas del contrato de matrimonio. Sentencia T-381 de 2007. Acción de tutela contra providencias judiciales por vía de hecho. En el proceso de revisión del fallo proferido el 21 de junio de 2006 en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y del fallo proferido el 23 de agosto de 2006 en segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la acción de tutela instaurada por Graciela Camacho de Carrero y otros, contra el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Los hechos se contraen a que Graciela Camacho y Luis Carrero le compran un inmueble a Claudia Valderrama y José González a través de escritura pública. Cuando lo adquirieron, los compradores, este apartamento estaba hipotecado a la Caja Agraria. Se presentaron unas diferencias entre compradores y vendedores, realizándose una conciliación. Los compradores se obligan a pagar los 50 millones que les deben a los vendedores, estos comprometiéndose a cancelar la deuda que tiene el inmueble con la Caja Agraria en un plazo de 6 meses. Vencidos los 6 meses, los vendedores Claudia y José se encuentran fuera del país y no había ningún representante legal que los sustituyera. Por lo tanto, los compradores, preocupados por la deuda que tenía el inmueble, van a la Caja Agraria y le piden que liquide la deuda. Se hace la liquidación por 45 millones y los compradores le pagan esta plata a la Caja Agraria. Hacen el saneamiento del inmueble en el cual se gastaron 5 millones. Después de esto, los vendedores demandan a los compradores, argumentando que los compradores Graciela y Luis les deben 50 millones de pesos. El juzgado admite la demanda, hacen el embargo y secuestro del apartamento. Los compradores contestan la demanda argumentando la excepción de pago y compensación, justificando que se gastó 45 millones en el pago a la Caja Agraria y 5 millones en trámites del saneamiento del inmueble, dando un total de 50 millones de pesos pagados. El juzgado falla y declara que los compradores tienen la razón frente al pago de los 45 millones, pero los obliga a que paguen los 5 millones más los intereses a los vendedores Claudia y José. Los compradores apelan y afirman que cómo los van a obligar a pagar los 5 millones de pesos y los intereses si ellos tenían las pruebas de los gastos que se realizaron en el saneamiento del inmueble. El tribunal afirma que el fallo de primera instancia está mal, ya que ellos debían entregar el dinero a los vendedores Claudia y José, más no al banco, sancionándolos a pagar los 50 millones de pesos. Los compradores, Graciela y Luis, presentan la acción de tutela en contra del fallo del tribunal, y la Corte Suprema de Justicia concedió la acción de tutela, al considerar que debía analizarse la circunstancia del pago para que prevalezca la verdad y la justicia. Se revoca la sentencia de tutela al considerar que la tutela es improcedente frente a la sentencia judicial. Se cae el fallo de tutela,
quedando en firme por sentencia que los compradores le deben pagar los 50 millones a los vendedores. Esto quedó en revisión en la Corte Constitucional frente al problema ejecutivo por el cobro de la plata. La Corte decide revocar la sentencia del tribunal que negó la tutela, la Sala Laboral, y confirma la cesión de primera instancia de la tutela, ganando los compradores Graciela y Luis. Confirman el fallo con los antecedentes de la primera instancia. Sentencia T-199 de 2016. Extinción de la obligación alimentaria. El señor Juan Manuel Caro, por su trabajo en Alcalis de Colombia durante 25 años, recibió el reconocimiento de la pensión. La señora Petrona Jiménez demanda al señor Juan Manuel por alimentos. Ellos estaban separados. El Juzgado Quinto de Familia de Cartagena lo condenó a pagar el 20% del salario o pensión mensual que recibía a favor de la señora Jiménez. Las partes, por acuerdo, conciliaron y deciden rebajar del 20% al 10% de la cuota alimentaria. El señor Juan Manuel recibía como pensión la suma de 2.434.000 pesos. Por lo tanto, se le debía dar mensualmente a la señora Jiménez 180.000 pesos. Ellos llegaron a un acuerdo de que apenas la señora Jiménez pueda subsistir por sus propios medios, ya no se realizaría más la entrega de esta cuota alimentaria. El señor Juan Manuel estaba pasando el porcentaje que le correspondía a su ex esposa, pero el 17 de enero de 2014 el señor Juan Manuel fallece. La señora pide una sustitución pensional. El fondo de pensiones niega esto, ya que ella no convivía con él hace más de 5 años. Por lo tanto, no tiene derecho a la pensión. Pero que sí, la pensión se destinaría a su hija menor, Catherine Caro, fruto de la relación con la señora María Osorio, con quien mantuvo una relación extramatrimonial. La obligación de seguir pasando la cuota alimentaria recae sobre la menor Catherine Caro, pero se da fin a esta obligación cuando la señora Jiménez da a conocer que ya puede subsistir por sus propios medios. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez. Bogotá, 14 de noviembre de 2014. Este caso nace con el Banco Central Hipotecario, quien presta o hace diferentes créditos a los demandantes Al-Karawi. El banco le presta un dinero a Al-Karawi. Para que le preste dicho dinero, deja como garantía a través de hipoteca un lote de terreno en el cual actualmente funciona el Colegio Colombo Árabe. Al-Karawi se atrasa en su obligación y no paga las cuotas al Banco Central Hipotecario. El Banco Central Hipotecario posteriormente le da la obligación a la empresa llamada Sisa de realizar este cobro. Cuando cede la obligación, el nuevo acreedor es Sisa y la deuda de Al-Karawi ya no es con el Banco Central Hipotecario, sino con Sisa. Al-Karawi, al mirar que debía bastante dinero, decide negociar con Sisa, entregándole los 20 lotes en título de dación de pago por un valor de 1.800 millones de pesos. Pero con este dinero todavía no pagaba su deuda, simplemente servía de abono a esta. Al-Karawi y Sisa hacen una nueva transacción, es decir, un arreglo. Después de que hacen la dación de pago, hacen cuentas y queda en que lo que le debe Al-Karawi a Sisa son 3.258 millones de pesos y la transacción consiste en que Al-Karawi solo le va a pagar 2.100 millones. Al-Karawi dice que le va a dar una cuota inicial de 200 millones de pesos y el saldo de 1.890 millones en 24 cuotas, adquiriendo así una obligación. Sisa también adquirió una obligación, que fue la de transferir los 20 inmuebles. Los deudores pagaron la cuota inicial y Sisa incumplió con la obligación de entregar los inmuebles y sacar el Colegio Colombo Árabe de la hipoteca. Al-Karawi demanda afirmando que Sisa incumplió, por lo tanto pide que se deshaga la transacción, por lo que se debe hacer la devolución de los 210 millones de pesos de la cuota inicial, se pague intereses y por esto también se paguen los perjuicios ocasionados por un valor de 900 millones de pesos. Esta demanda se presentó ante el Juzgado de Circuito del Barranquilla. El juzgado declaró la terminación del contrato de transacción.
Condenó a Sisa a devolver la suma de los 210 millones de pesos, a pagar los intereses, y ordenó que Sisa devolviera el pagaré que Al-Karaui había firmado para cubrir las 24 cuotas de 1.890 millones. Se apela, pero Sisa también afirma que Al-Karaui falló, por lo tanto, las dos partes incumplieron, dijo el tribunal. En este caso, como hubo un incumplimiento de la obligación, por lo tanto, desaparece fruto de la transacción, desapareciéndose el acuerdo y las obligaciones pactadas.